TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Un grupo de diputados en el Congreso de la República propuso una iniciativa de ley que buscaba dar una amnistía judicial a todos aquellos implicados en casos como las plazas fantasma. Esto ocurría mientras la sociedad sigue consternada por la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Soberana Impunidad. A continuación la nota. El diputado Jaime Regalado del Movimiento Reformador presentó una propuesta para reformar la Ley de Servicio Civil del Congreso. La propuesta fue poco consensuada y, a pesar que no logró el apoyo, pretendía favorecer a congresistas y empleados del organismo legislativo. La propuesta era modificar el tercer párrafo del artículo 100 de la Ley de Servicio Civil, en donde el Congreso reconocería la validez jurídica de todos los actos realizados en el organismo legislativo desde 2008 a la fecha. Esto incluiría los contratos laborales, las acciones realizadas por las juntas directivas, bloques legislativos, comisiones de trabajo, especialmente citaciones o interpelaciones. Además, agregaba un párrafo el cual literalmente decía: se exime de toda responsabilidad penal a los empleados, funcionarios y dignatarios que hayan participado en los mismos, con excepción de quienes estén prófugos de la justicia antes de la aprobación de la presente reforma. A criterio de algunos congresistas, esta modificación buscaba una amnistía política a favor de diputados señalados de plazas fantasma, pero también en otros casos de corrupción en los cuales pueden estar involucrados. La votación solo obtuvo 20 votos a favor, entre estos de diputados de FCN Nación, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador y la UNE. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Soberana Impunidad. Mientras la consternación por la tragedia de lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción aún sigue siendo un tema de discusión en la sociedad guatemalteca, el Congreso de la República, al parecer, sigue una agenda diferente. ¿Por qué lo decimos? Por una propuesta que fue presentada por el diputado Regalado, en donde se buscaba eximir de responsabilidad penal a todos aquellos que hicieron contrataciones irregulares del 2008 a la fecha. Una moción que no fue apoyada, pero que nos da un claro mensaje de lo que puede estar sucediendo en el Congreso de la República. Esa es la etiqueta de la noche, SF Soberana Impunidad. Damos la bienvenida a nuestro analista, Philip Chicola. Estorro Zapeta se nos unirá en unos momentos. Philip, este tema de una propuesta que sale de la manga, que sorprendió a muchos cronistas parlamentarios, compañeros que están en el Congreso de la República, que parecía no tener ningún consenso, pero que esconde un mensaje bastante grave, diría yo, preocupante, en este momento en el que todos estamos hablando de la tragedia en el Hogar Seguro. Muy buenas noches, Benkei, buenas noches a todos. Es que yo diría que este es Strike 2, porque el pasado sábado también hubo movimientos extraños. Se recordarán, de viernes en la noche a sábado en la mañana, el Congreso tenía programado realizar una sesión para conocer pues, unos temas de procedimiento, de elección de CONAMIGUA y demás, y empezó a levantarse una iniciativa, la 5148, que introducía una serie de modificaciones bastante anómalas al Código Penal, modificaciones como, por ejemplo, establecer o reducir el tiempo máximo de la prisión preventiva. Esa es la propuesta que había emanado del bloque de todos, Del bloque de todos, del diputado Juan Ramón Lau. Había como les digo, había una modificación del Código Penal que reducía penas en algunos delitos de asociación ilícita y demás, reducía el plazo de la prisión preventiva y establecía la indemnización para todos aquellos que hayan servido prisión preventiva y que luego se les decretaba falta de mérito o eran declarados inocentes. Hoy vemos como el segundo nivel de una misma lógica, que era una amnistía en materia de plazas fantasma, porque no hay otra forma de referirse a ella. Porque básicamente la propuesta lo que hacía era darle validez jurídica a todo lo actuado en materia laboral. O sea, ¿volver regular lo irregular? Lo que pasa es que, vean, el Congreso como órgano que está facultado para aprobar legislación, está facultado para darle validez legal a cualquier cosa, lo que quiera lo puede hacer. Entonces yo puedo venir y decir, yo voy a legalizar todo lo actuado del 2008 a la fecha.
Incluso aquello que no estaba en el Incluso marco aquello normativo. que lo hice fuera del marco legal. Ajá. Entonces, de entrada ahí hay una transgresión. Pero lo que era la guinda al pastel de esa transgresión de impunidad era poner al final, se exime de responsabilidad penal a los funcionarios, trabajadores y demás. Básicamente, ¿qué es lo que están diciendo? Si el día de mañana viene el Ministerio Público y la CICIG y presenta un caso de contrataciones anómalas de personal, dígase plazas fantasma, esa legislación vendría a darle validez jurídica a todo lo actuado. Y como es proveniente del Congreso, lo que pasa es que en términos prácticos se convierte en una amnistía. Entonces, otra vez, ya el sábado vimos un esfuerzo por reducir la prisión preventiva, revisar las condenas de algunos delitos, hoy por generar una amnistía en términos de plazas fantasmas. O sea, aquí lo que estamos viendo, diría yo, son una serie de pasos concatenados de una gran contraofensiva que se está empezando a gestar ante nuestros ojos. Articular frente a nosotros. Y aquí tenemos que agregar una tercera variable. Recordemos desde cuándo ha estado sonando en el ambiente que hay algunos diputados que quisieran presentar una iniciativa para darle una declaratoria de non grato al comisionado Iván Velázquez o al embajador de Estados Unidos. O sea, sobre todo cuando se escuchan alarmas del tema Overdrecht por ahí, es que ¿no? por eso les digo, aquí lo pareciera que lo que estamos viendo es como un movimiento en el tablero de ajedrez en donde hay varias piezas que pareciera ir encaminadas a una gran contraofensiva contra la lucha contra la corrupción. O sea, y lo de hoy se concatena con lo del sábado, que se concatena con otras informaciones que han surgido desde el hemiciclo. O sea, yo creo que aquí estamos viendo cocinarse algo más profundo que un simple esfuerzo por aprobar una reformita a la Ley de Servicio Civil del Congreso. Estuardo, ya Philip señalaba un strike 2. El primero, esta propuesta del diputado de todos con el tema de la prisión preventiva, y hoy esto que nace del movimiento reformador del diputado Regalado, que entre otras cosas, como decía y mencionaba Philip, bueno, eximía de la responsabilidad penal por aquel tema famoso de las plazas fantasma. ¿A qué nos estamos enfrentando en el Congreso de la República? Bueno, estamos entrando a un periodo en el cual se aprovecha una tragedia nacional como la muerte de 40. Y ese número de 40, yo creo que hoy entró en duda, ¿verdad? Identificaron a una que no fue identificada, a una niña que no fue identificada correctamente, pero digamos que son 40. Para aprovechar todo el proceso por el cual entonces nos pasan por el otro lado leyes, esta por ejemplo, la de hacer legal lo ilegal. Es que ese dijiste desde el principio un punto fundamental, y es que la sanción, como dice Philip, del Congreso haría ilegal las plazas fantasmas. El señor Tumash lo dijo muy claramente hace unos días. Con el diputado Mario Taracena no tuvimos suerte, pero con Coca, y ese fue el nombre que él utilizó, con Coca, o sea, con el presidente Oscar Chinchilla, sí tendremos suerte. Y esa suerte no sabíamos que venía. O sea, ya habían indicios ahí de animal grande, de cuero de danta, para defenderse, dando sus pasos necesarios, pero no sabíamos el tamaño de la danta que nos venía. Y va desde eximir o limitar a 6 meses la prisión preventiva, por ejemplo, de quienes están en el caso de cooptación, que de hecho hoy recibieron un golpe duro por parte del juez Gálvez, ¿verdad? Segundo, hacer legales las plazas fantasmas, que son ilegales a todas luces. Y tercero, no solamente darle 6 meses a la gente, máximo de prisión preventiva a quienes están, y ya en el caso, por ejemplo, cooptación del Estado, sino que después de los 6 meses nosotros tendríamos que resarcirlos a ellos. Eso dice la ley. Cuando uno se va viendo, dice, puchica, entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia sería tener el caso, ser acusado de estar en la línea 2 o en la línea 3, no sé cuántas líneas hay ahora, pues son bastantes, y luego tener 6 meses solamente de prisión preventiva. Y decía que a los que pasaron más de 6 meses en prisión preventiva, porque se dice la propuesta, habría que resarcirlos entre 50 y 100, creo que salarios mínimos, multiplicarlo por el salario mínimo, el que no es agrícola, sino el del área urbana, ¿verdad? El salario mínimo urbano. O sea que aparte de restarles la prisión preventiva, nosotros, ustedes, televidentes, todos juntos teníamos que pagarles, casi que ir a pedirles perdón a los señores que ya se pasaron los 6 meses de prisión preventiva. O sea, tienen joyas
porque mientras nosotros discutimos, por ejemplo, qué pasa con el hogar seguro, qué pasa con las investigaciones, qué pasa con las niñas, estamos dolidos en las manifestaciones, no, ellos aprovecharon para irse por otro lado. Y ojo que hay un tercer punto ahí, y esta es la ley de los caficultores y la ley de los ganaderos. También que ahí se adherieron otros puntos que no tenían la propuesta original. Absolutamente nada que ver con la propuesta original. Entonces, miren, lo que está pasando es que el Congreso, en aras de vernos a nosotros en una situación de tristeza, aprovechan el duelo, aprovechan el dolor para recetarse ellos todas estas normativas que a todas luces no solamente son ilegales, son ilegítimas, pero muchas de ellas son inconstitucionales. Por ejemplo, mucho que quieren pasar en la ley de los caficultores y de los ganaderos es inconstitucional a todas luces. Y lo más tenebroso de esta estrategia es lo que ustedes mencionaban, la coyuntura en la que utilizan el tiempo en el que nacional. Claro, el luto en el que están los guatemaltecos en este momento, y que ellos ven como un margen de oportunidad para presentar propuestas de ley que reducen penas, que incluso podría significar librarse de procesos a muchos de estos diputados que ya llevan un proceso de antejuicio encaminado, que ya hay investigaciones en torno a algunos de ellos, y nos quieren ofrecer, nos quieren dar un regalo al decir que no, esta ley no va a aplicar al prófugo de la justicia. El que está prófugo de la justicia es el Birrabé. Todo el resto de la junta directiva quedaría libre de culpa, pero mira, si se apoya esta propuesta. Y yo creo que no debemos de quitar el alfiler ahí, en quienes están proponiendo. Y quienes están proponiendo estos cambios, los 6 meses de máximo de prisión preventiva, resarcimiento. Imagínense, nosotros tenemos que ir a pagarles después a estos que se llevaron todo. Ese es el colmo. Ese es el colmo, que después nosotros, de los impuestos nuestros, hay que pagarles a ellos. Dice que el Estado tiene que darles para aquellos que ya se pasaron 6 meses. Léase Roxana, Otto y asociados. Que ellos mismos entrampan los procesos legales. Vaya, pero esa es la estrategia. A eso quiero ir, porque vean, si realmente si el objetivo fuera resolver lo extenso de los procesos penales, yo creo que sí hay una reforma que se tiene que hacer en cuanto al proceso penal en su totalidad, porque los tiempos, los plazos, como está planteado, está pensado en procesos que se dan en los años 90. O sea, yo creo que ya muchas cosas han cambiado. Entonces, si yo de verdad quisiera hacer algo por evitar que los procesos penales duren tanto, eso implica revisar plazos del Código Procesal Penal, revisar temas de la ley de amparo, por ejemplo, qué efectos suspensivos puede tener, revisar, por ejemplo, aquellas apelaciones que sí tienen efectos suspensivos, es decir, hay temas más procedimentales en donde sí se puede hacer un cambio en aras del beneficio del sistema, para hacerlo más efectivo, más rápido, que la justicia no se entrampe, como hemos visto que se ha entrampado el caso La Línea, que va a cumplir 2 años, y que por abusos de la figura del amparo o por abusos de apelaciones con efectos suspensivos, pues hay gente que tiene ahí 2 años y que ni siquiera, y que probablemente quieren resolver su situación legal y que no han podido ni siquiera llegar a juicio, porque los que saben que sí están hasta las narices no quieren llegar a ese momento. Entonces, por eso les digo, yo creo que eso es un problema del sistema y que hay que resolverlo. Pero eso no se resuelve pasando una ley donde diga que el tiempo máximo de prisión preventiva es 6 meses. Y realmente a mí me da enojo, me molesta. Me da cólera. Porque si realmente quisieran solventar las causas del problema, váyanse a hacer una reforma más integral del sistema para hacerlo más efectivo. Pero no obstaculicen el proceso actual. Por eso le digo, la lógica debería ser cómo reformamos el proceso penal para que no esté sujeto a tantos obstáculos. Lo que pasa es que eso tampoco juega en aras de los intereses de Mariscal Zavala. Porque ellos ¿qué quieren? Ellos quieren seguir obstaculizando los procesos, pero ya no estar en la cárcel. Entonces, por eso la reforma que quieren decir es solo 6 meses en la cárcel y que se vayan a su casa. O sea, ahí es donde se ve el interés de impunidad. Y luego, lo de hoy es descarado a todas luces, como les digo, una cosa es la regularización, otra cosa es decir más adelante se exime de responsabilidad penal, porque lo que están diciendo es si tiene todavía algún problema, váyase por la vía administrativa, donde si mucho me van a dar un reglazo en la mano, pero que no sea un tema penal. O sea, ahí es donde se ven los intereses de abierta impunidad
que se están moviendo detrás de esas dos Y iniciativas. otra vez regresamos a tu punto, al punto que estaba señalando. ¿En qué momento lo hacen? El timing es muy importante ver. Lo hacen en medio de una tragedia, como el del hogar seguro. Lo hacen mezclando también muchas normativas, ¿verdad? Lo hacen en medio de la mezcla de varias normativas. Aquí sí se cumple el dicho de Río revuelto o Guatemala revuelta, ganancia de diputados impunes. Y por eso es que esta es una soberana impunidad, que ese es nuestro hashtag. Es soberana impunidad porque, ya lo dijo el sindicalista Tumache, el poderoso sindicalista Tumache del Congreso, las cosas iban a variar a favor de ellos. El aire iba a estar a favor de sus velas. Y que esto iba a pasar con coca. ¿Ves que esto es un esfuerzo coordinado o algo que se está haciendo? Obvio, es coordinado. Obvio. Partes. En el Congreso no pasan las cosas por casualidad. ¿Verdad? Sacan una ley de túmulos donde aprovechan para pasar un artículo acerca de otro tema que no. Sacan una ley de vegetales y aprovechan para pasar otra cosa por ahí. Sacan una ley de mascotas y de repente pasan otra cosa por ahí. Entonces, el timing, en tiempos de luto, así como lo que estamos viviendo en Guatemala, los diputados entonces se recetan impunidad, se recetan no solamente los 6 meses, es que esa es la primera parte, Felipe y Benke, esa es, digamos, parte de la historia. La otra parte de la historia y que tenemos que ver los guatemaltecos es que a quienes, según la normativa, que a quienes ya se pasaron de los 6 meses, tenemos que pagarles, ellos hablan de resarcimiento. Claro, por el tiempo que estuvieron. Porque estuvieron después de los 6 meses. O sea, digamos, el día 181, pues, el día del 181, 82, 83, ya les tenemos que pagar. Bueno, vamos al primer corte. Al regresar hablaremos de cómo desenmascarar estos esfuerzos que los diputados están queriendo promover a expensas del luto nacional que se vive en toda la República. Ya lo sabe, el hashtag de la noche, SF Soberana Impunidad. Regresamos.